Dios los bendiga. Hoy vamos a ver cómo debemos orar y cómo nuestra guía para la oración es la palabra. Eh, ¿Por qué debemos usar la palabra? Porque normalmente nuestras oraciones son centradas en nuestras necesidades, nuestras exigencias. Pero el Señor quiere que cambiemos nuestra forma de orar, porque es verdad que la oración es algo personal entre cada uno de nosotros y Dios, pero Él mismo dice, yo te quiero enseñar a orar, y lo hace en muchas ocasiones y de muchas formas. Por eso que sí, tenemos la libertad de hablarle tranquilamente, sin un esquema bien definido, pero los motivos de oraciones el Señor lo pone porque viene de una intención que el Señor quiere poner en nuestros corazones diferente. Nosotros debemos orar de una forma diferente, según como nos enseña el Maestro. Y la enseñanza más famosa se encuentra en lo que normalmente se llama Padre Nuestro, que no es una oración que tenemos que repetir así, copiar, por así decirlo, de principio a fin, sino que nos está diciendo cuáles son los motivos de oraciones que deben estar presentes en nuestro tiempo de oración con Dios. Entonces, si nosotros podemos ver al principio, cuando empieza a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado sea tu nombre. Entonces aquí vemos que la primera parte que debemos adorar al Señor, reconocer quién es el Padre nuestro que estás en los cielos, y empiezo a adorarlo diciéndole que Él es santo, diciéndole todo lo que nosotros sabemos de Él y las grandes cosas que ha hecho. Ahora, dicho esto, también viene la segunda parte, que no es obligatoriamente que tiene que ser esta secuencia, pero tiene que estar presente en nuestras oraciones. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿qué significa que venga tu reino? Que Dios sea rey en mi vida. Entonces, que venga a reinar en mi vida, que yo te obedezca. Y eso también se puede extender, que su reino se expanda aquí en la tierra, y también que se pueda ver, que se pueda desear también, o sea, que le estamos diciendo, vuelve en su segunda venida, ¿no? Que vuelva y que reine sobre toda la creación. Estas tres cosas, que reine en mi vida, que yo haga su voluntad, que su reino se expanda en la tierra y que vuelva para nuestra redención final. La tercera parte dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí se refiere, visto que la oración es toda, por así decirlo, para exigencias espirituales, aquí se está refiriendo al pan de vida, a la palabra de Dios. Entonces, conectado con lo de antes, yo le estoy diciendo, yo necesito conocer tu voluntad, necesito conocerte a ti. Y cuando yo lo conozco, ¿qué hago? Lo adoro. Cuando yo lo conozco, ¿qué hago? Yo le obedezco. Entonces, yo quiero conocer, le estoy diciendo, yo quiero conocer tu voluntad. Estoy orando así para obedecerte y para adorarte. Después seguimos. Yo estoy yendo rápido, pero ustedes tienen que reflexionar sobre todas estas cosas y empezar a
a orar de esta forma. Ahora, que la cuarta parte dice, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces en esta parte presentamos nuestros pecados, le pedimos perdón y como sabemos que Él nos perdona, también nosotros debemos perdonar de la misma forma. O sea, visto que somos perdonados, visto que no lo merecíamos y cada vez que le pedimos perdón, Él nos perdona, de la misma forma nosotros debemos perdonar una y otra vez, a pesar que una persona nos falle muchas veces. Entonces vemos que debemos tener un espíritu perdonador y pedirle de poder perdonar o perdonar a las personas, no solo pedirle esta actitud, sino hacerla, o sea, perdonar. Que la persona venga a pedir perdón o no, nosotros en nuestro corazón debe haber ya el perdón para ella. También hemos visto, vamos adelante, dice, no nos meta en tentación, la parte 5. Entonces, sabemos que los tropiezos y las tentaciones son, dice que van a estar en este mundo, dice Jesús, pero nosotros tenemos que pedir que no llegue esa tentación. O sea, el hecho que sabemos que llega no significa que yo me conformo, sino que quiero que primeramente no llegue a mi vida. Segundo, que si llega yo lo pueda superar. Y tercero, que ya esa tentación no me afecte, ya yo la pueda rechazar. Y entonces yo le estoy pidiendo todas estas cosas. O sea, que no llegue la tentación, que la pueda superar y que yo tenga la fuerza, el dominio propio para rechazarla en cualquier ocasión. De manera que, como dice la palabra, si tú resistes al diablo, el diablo huirá de ti. Entonces, si nosotros resistimos a una tentación y la rechazamos constantemente, ya esa tentación no va a llegar, por lo menos por un tiempo, a nuestra vida. La última parte dice, mas líbranos del mal. ¿De qué mal nos va a librar? Del mal físico, del mal espiritual. Mal físico, sabemos que que el diablo quiere matarnos y destruirnos y hacer que nosotros pequemos. Todo eso nosotros debemos pedir que no suceda, porque nosotros no vemos dónde están los demonios, dónde está el diablo, cuándo nos habla, cuándo no nos habla. Entonces, ¿qué debemos decir? Ayúdame, Señor, a protegerme de todos estos ataques, físicos y espirituales. Espiritual puede ser una falsa doctrina, puede ser una tentación que suavemente llega a mi vida y me lleva a la perdición. Entonces todo eso vemos que si nosotros vamos a verlo de nuevo, vemos que o ligeramente o es muy diferente de cómo estamos orando ahora. Yo tengo que adorarlo, tengo que obedecer, tengo que querer obedecer, o sea, pedirle que yo pueda obedecer. Por ejemplo, en este día, Señor, yo te pido que haga toda tu voluntad, que no te falle nunca. También le pido que venga a establecer su reino. También le digo, yo necesito que tú me hables con tu palabra, necesito conocer tu voluntad. También le decimos que nos perdone nuestros pecados y también revisionarnos si tenemos que perdonar a otros, si tengo un rencor o una falta o un perdón que no es completo hacia cierta persona, entonces yo tengo que perdonar.
también que no nos llegue tentación, que la pueda superar y que me proteja de todos los males. Ustedes ven que a veces algunas cosas la oramos, pero otras no la hemos incluido en nuestras oraciones. El Señor, nuestro Maestro, Señor Jesucristo, ¿qué está diciendo? Oren así. Ahora, también hemos visto, le estoy diciendo que aquí en la palabra hay muchos ejemplos de instrucciones o ejemplos de oraciones, o sea, de cómo, por ejemplo, el apóstol Pablo oraba. Nosotros podemos tomar esas oraciones para nosotros también orar por esos motivos, ¿no? Y también hay instrucciones directas de oración en otras partes. Entonces yo aquí he solo presentado 2, 4, 6 pasajes breves, de 2 o 3 versículos o un versículo, que presentan los motivos de oraciones. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es leer cada pasaje y apuntarse los motivos de oración y de ahí en adelante incluirlo en sus oraciones. Por ejemplo, un ejemplo es que nosotros oremos para más obreros. Señor Jesucristo propio dice explícitamente: la mies es mucha, los obreros son pocos, oren al Señor de la mies para que envíe más obreros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que orar en ese sentido. Señor, envía predicadores, envía misioneros, envía evangelistas, envía siervos tuyos en todos los lugares para que llegue el Evangelio en todo lugar. Y quizá también orar: Señor, que yo sea uno de esos obreros. Usted ve que ya las oraciones son un poquito diferentes de las que nosotros normalmente tenemos. ¿Y cómo lo aprendemos? Leyendo la palabra y teniendo como base la palabra. Siempre en este sentido, a veces no hay instrucción directa de lo que tenemos que orar, pero cuando nosotros reflexionamos sobre la palabra, el Señor mismo nos enseña cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Por ejemplo, yo, como estaba diciendo, nosotros debemos leer, tomar un libro, leerlo pasaje por pasaje cada día, y después de haber leído el pasaje evidencio cómo es Dios y lo que quiere, que su voluntad, lo que quiere que nosotros hagamos. Y entonces empiezo a reflexionar cómo aplicarla a mi vida. Entonces vemos que la palabra me está guiando en lo que yo tengo que pedir, en los motivos de oraciones. Porque si yo me confronto con la palabra y veo que tengo una deficiencia, tengo una dificultad, o no estoy haciendo, o lo estoy haciendo, entonces el Señor me dice: sigue en ese rumbo. O si no, si es algo que es de Dios, es una característica de Dios, me invita a glorificarlo. Entonces, ¿cuál es el motivo de oración? Glorifica al Señor por esto y esto y esto. Ustedes ven que el Señor también con la reflexión, que es la comunión, el instrumento que el Señor usa para nuestras conversaciones, o sea, reflexionar en la palabra es hablar con Dios, porque Él me habla, yo le respondo con la oración, y Él me contesta con otra palabra, y yo le sigo hablando, siempre haciendo referencia a lo que Él me ha dicho. ¿Cómo me lo ha dicho? Es con su palabra. Entonces vemos que todo eso lleva a que nosotros podamos tener un cambio, porque vemos nuestra necesidad de cambio y pidiéndole este cambio, nosotros lo obtenemos, crecemos y estamos viviendo una vida más conforme a lo que Él quiere.
Entonces vemos que en todo eso las ventajas son que el Señor me enseña directamente, aprendo que estoy necesitado de Dios y aprendo humildad. No digo, yo no necesito nada o hablo siempre de la misma cosa, diciendo, esto es lo que tengo que decir. No, el Señor que me dice lo que yo tengo que orar, lo que yo verdaderamente necesito. Y claramente esto hace que se estreche esa relación de fe, porque cuando yo veo que se realiza la ayuda de Dios o el cambio en mí gracias al poder de Dios, eso hace que mi fe aumente. Entonces, orar según la palabra es la base de la oración. La oración no tiene un esquema, pero sí hay indicaciones directas de cómo orar y hay un diálogo con el Señor cuando nosotros reflexionamos con la palabra. Por eso que insisto que hagamos este encuentro diario con Dios para nosotros conocer su voluntad, confrontarla con mi vida, responderle con la oración y ver su gloria en nuestro cambio. Así que en todo eso podemos decir que